Mi nombre es Jesús García, estudiante de fisioterapia, tercer año, sección 1 de la Universidad de Rómulo Gallegos. Hoy les voy a explicar qué es la frecuencia cardíaca y qué es la tensión arterial. Vamos a empezar con qué es la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca, de una manera muy resumida, es la cantidad de latidos del corazón por minuto. Esta tiene ciertos valores, teniendo en cuenta que cuando la frecuencia cardíaca es máxima, o bien conocida taquicardia, es cuando sobrepasa los 100 latidos por minuto del corazón, teniendo en cuenta que un valor normal es de 60 a 100 latidos por minuto. Cuando una persona tiene taquicardia, esos latidos sobrepasan los 100. Por otro lado, se encuentra la braquicardia, que es todo lo contrario, que es cuando la frecuencia cardíaca disminuye o es baja. Esta es cuando los latidos del corazón están por debajo de los 100 latidos por minuto. Hay que tener en cuenta que la frecuencia cardíaca va a variar mucho dependiendo de la persona, incluso de la misma persona puede variar de un momento a otro la frecuencia cardíaca. Esto va a depender mucho de si la persona hace ejercicio, si toma medicamentos, incluso si la persona se encuentra en reposo, dormido. La frecuencia cardíaca tiende a bajar por la disminución del oxígeno, entonces tiende a bajar. La técnica para realizar la frecuencia cardíaca, para tomar la frecuencia cardíaca, en primer lugar, que el cuerpo debe estar en reposo. La persona debe permanecer sentada durante 5 minutos al menos. Luego, con el dedo índice y medio, presionamos suave pero firmemente sobre la arteria. Y después vamos a hacer un conteo de 30 a 60 segundos. Después se multiplica por 2 y ese será el resultado de la frecuencia cardíaca. Teniendo en cuenta qué es la frecuencia cardíaca, ahora vamos a hablar sobre la tensión arterial. La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre en las paredes de las arterias a medida que el corazón bombea. El primer componente que nos encontramos es la presión sistólica, que es básicamente cuando el corazón late a una máxima frecuencia. Mientras que nos encontramos la presión diastólica, que es todo lo contrario, que es cuando el corazón se relaja. Entre los valores de la tensión arterial nos encontramos un valor normal que está entre 120 y 80 milímetros de mercurio. Un valor elevado sería 130 por 80 milímetros de mercurio. Un valor anormal, alto, se considera cuando es más de 130 y más de 80 milímetros de mercurio. Cuando por lo contrario, cuando es anormal baja, se considera que es menos de 90 sobre los valores de la tensión arterial. Ahora le voy a explicar cuál es la técnica correcta para realizar la tensión arterial. Vamos a necesitar un tensiómetro y un estetoscopio para realizar un método de auscultación. Primero vamos a empezar con el cuerpo del paciente en reposo. Debe estar sentado con la espalda pegada a la pared y con las piernas separadas. Vamos a mantenerlo así durante 5 minutos. Luego vamos a pasar a colocar la altura del brazo, donde se va a medir la tensión, que la altura del brazo esté a la misma altura del corazón. Luego vamos a colocar el manguito 2 o 3 centímetros por encima del pliegue del codo. Ahora les voy a explicar el método de auscultación, una vez teniendo en cuenta cómo se coloca el tensiómetro. El método de auscultación, se consta de 4 fases. La primera es inflar el manguito de manera rápida hasta que la presión detenga el pulso radial. Luego vamos a colocar el diafragma del estetoscopio sobre la arteria braquial. Luego de esto vamos a desinflar de manera lenta, es decir, de 2 a 4 milímetros de mercurio por segundo. Cuando escuchamos el primer sonido por la presión, es lo que conocemos como sístole, que es lo que expliqué hace un momento.
Por lo contrario, cuando esta presión se va completamente y no escuchamos nada, es lo que se conoce como diástole. Teniendo en cuenta esto, es lo que yo les quería explicar sobre la presión arterial y la tensión arterial.